Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hoy te quiero hablar de los riesgos que corre tu empresa si no implementa BIM. Y nos ha tocado en el estudio encontrarnos con profesionales o en la industria, que nos dicen que BIM todavía no llegó, que estamos 10 años adelantados, que BIM no es para ellos, que le puede tocar, por ejemplo, a las empresas constructoras o a los estudios de arquitectura, pero no a los dueños de edificios, a los inversores. A todos aquellos que crean que BIM no es para ellos o que en realidad esa es la excusa perfecta para no hacerse cargo de este proceso de transformación digital que por supuesto lleva tiempo, que por supuesto requiere de recursos y de inversiones, y no solo económica, sino planificada en el tiempo, ¿no? Y me parece que el primer riesgo es la falta de competitividad, clarísimo, ¿no? Hay numerosos casos de empresas, incluso conocidas, de éxito que se reinventaron y pudieron hasta diversificar, por ejemplo, sus modelos de negocios, sus estrategias de negocios, logrando éxito, y algunas otras empresas que por no reinventarse, por no reconfigurarse, terminaron desapareciendo del mercado. Por eso yo diría que el principal motivo por el cual es necesario implementar BIM es por competitividad, por seguir existiendo, por seguir apostando a esos clientes de calidad con los que querés trabajar, apostando a esas empresas en las cuales te gustaría trabajar o ser parte. Cada vez más contar con esas habilidades, esas competencias digitales, va a ser como en su momento era aprender inglés. Simplemente es un requerimiento. Y tiene que ser así porque la industria se está transformando y hay que responder a esos requerimientos con las habilidades y con los recursos necesarios. Mientras tu competencia va logrando proyectos con un mejor rendimiento, proyectos más rentables en menos tiempo, tú seguís trabajando con la metodología tradicional, ofreciendo los mismos errores, las mismas omisiones, los mismos retrasos y los mismos sobrecostos de siempre. Entonces, ¿cómo crees que lo va a ver ese inversor, ese cliente? Simplemente va a elegir a quien le ofrezca un proyecto con menos riesgos, de mejor calidad y en menos tiempo. Otro riesgo es esto que te decía del mayor tiempo de los proyectos y con un presupuesto mayor, ¿no? Porque en definitiva se generan sobrecostos cuando uno no toma en cuenta determinadas previsiones en el proyecto. Esos sobrecostos los absorbe ese cliente, ese inversor. Y eso muchas veces lleva a reclamos de postventa, a esos clientes enojados porque no se les entregó el proyecto en tiempo y forma. Teniendo un proceso constructivo mucho más eficiente y de diseño mucho más eficiente, sin duda se puede lograr un desarrollo de proyecto mucho más sostenible y con un cliente más satisfecho. Seguramente las probabilidades de que ese cliente no termine enojado sean mucho mayores cuando se trabaja con información predecible y planificada a tiempo. Otro riesgo de no implementar BIM es que el cliente pueda pedir más cambios. ¿Por qué? Porque no tiene esa información en la etapa inicial. Esa información está incompleta con respecto al proyecto. Entonces, no se lo involucra y simplemente pide porque no tiene las reglas claras y no tiene conciencia de las implicancias que tiene un cambio de proyecto, por ejemplo. Sin embargo, cuando se lo involucra desde la etapa temprana, mostrándole la información con respecto al proyecto con total transparencia, mostrándole ese modelo, mostrándole, involucrándolo en la toma de conciencia de lo que ese cliente está pidiendo, de cuáles son esos requerimientos, se visualiza la información de forma mucho más clara y entonces es posible involucrarlo en las posibles implicancias que tenga esos cambios de proyecto. Simplemente mostrándole en ese modelo virtual que ese cambio que está pidiendo le va a llevar determinados costos, le va a llevar determinado tiempo que no estaba previsto en sus requerimientos iniciales. Y esto también forma parte de lo que te comentaba del punto anterior, de ese cliente mucho más satisfecho, en definitiva, entendiendo si quiere asumir ese riesgo de llevar adelante ese cambio o no. Otro riesgo es quedar afuera de determinados llamados públicos, por ejemplo,
a los que postulás habitualmente, pero por no tener implementado BIM en tu empresa simplemente no puedes participar. Y si querés al momento de recibir un pliego BIM ver que es un requerimiento y salir a buscar un consultor que te ayude, creo que cualquier profesional te va a decir lo mismo. Una implementación lleva un tiempo. Nosotros podemos dar soporte con un proyecto externo y con un equipo externo parcialmente, pero eso no es sostenible para tu empresa porque obviamente tiene un costo mucho más elevado que si lo implementas. En cambio, cuando ya empezaste a implementar BIM con el tiempo que se necesita, porque en definitiva es un proceso paulatino, simplemente cuando te toque encontrarte con ese pliego, con requerimientos BIM, vas a estar total o parcialmente preparado para poder responder. Y no vas a correr el riesgo de quedarte afuera por no poder responder a esos requerimientos que no son simplemente un modelo BIM, sino que quien pide un pliego y sabe lo que está pidiendo, te está pidiendo un equipo de trabajo calificado con determinadas capacitaciones y habilidades, está pidiendo determinados entregables en determinada fecha y entonces tú puedes saber si lo vas a cumplir o no. Y muchas veces se pide también que se detalle quién es ese equipo y quién va a formar parte de qué rol, justamente para saber quién es el responsable de qué parte de ese intercambio de información. Y otro riesgo fundamental es que te toque trabajar en un proyecto, ya sea público o privado, que te quieran contratar en un proyecto que ya está armado, que se trabaja en BIM y simplemente tú no estés trabajando en BIM y no puedas responder esos requerimientos. Que esa empresa constructora le pida al ingeniero o al arquitecto ese modelo BIM para justamente poder pasar a la instancia siguiente y que ese profesional o esa empresa no pueda responder esos requerimientos. O al revés, ese cliente que contrata determinada firma de arquitectura de confianza, esa firma de arquitectura está trabajando con BIM y simplemente el requerimiento que le va a pedir es que la empresa que le vaya a construir tenga su modelo BIM. Simplemente porque si no lo tiene, después es un dolor de cabeza tener que generar un montón de información con respecto a ese proyecto que no le correspondía en esa fase, pero que para no estar desalineado con ese proceso BIM la tienen que generar, o por lo menos parcialmente. Entonces muchas veces en ese intercambio es un dolor de cabeza encontrarse con profesionales que todavía no están trabajando con BIM. Sobre todo porque hace poco nos contactaba un estudio de ingeniería que nos decía que trabajaba con un estudio de arquitectura en otro país, que ellos decían que tenían BIM implementado, pero que sin duda venían en una etapa anterior. Y acá no se trata de quién va más adelantado o más atrasado, porque al final todos pasamos por una etapa inicial en algún momento, sino de poder congeniar cómo es ese intercambio de información. Y en la medida que yo ya tengo creado un proceso, incluso salvando esas diferencias y anticipándome a que me va a pasar, que me encuentre con profesionales que todavía no están trabajando con BIM o que ya trabajan con BIM pero de forma inicial o parcial, voy a tener que atender a esas necesidades y lo voy a tener que hacer. Entonces, la forma más eficiente para yo poder desarrollarlo en mis proyectos es anticipándome a eso y viendo cómo yo puedo responder a una realidad del mercado hoy en día. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.